Saludos, gente linda. Qué bueno que podamos estar una vez más aquí en su podcast preferido. Así lo hemos declarado, preferido para todo el mundo. El preferido de todos los El de todos tiempos. los tiempos. Estamos muy contentos de poder compartir este pequeño espacio con todos ustedes, nuestros amigos, nuestros hermanos y con todo aquel que pueda escuchar, ¿verdad? Lo que aquí discutimos cada vez que, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, todos los jueves, no, todos los jueves estamos subiendo un video nuevo, así que compártalo con alguien que usted necesite, que usted sepa que necesita escuchar algo diferente, porque realmente lo que estamos tratando de traer es algo diferente. Queremos compartir con ustedes quizás preguntas, quizás dudas que nosotros tengamos o que hemos escuchado, ¿verdad? En la calle. ¿Verdad? Alrededor de nosotros, en nuestro entorno, con nuestros amigos, a veces en conversaciones así random, pues nosotros sacamos, ¿verdad? Las inquietudes de mucha gente. Así que, Pastor. Y pueden ser temas de cualquier cosa. O Uh-huh. sea, temas del diario vivir, de tu vida cotidiana. No porque seamos creyentes, cristianos, significa que todos los temas que vamos a hablar sean directamente extraídos de la Biblia. Pueden ser cosas y preguntas que tengas en tu diario vivir y nosotros te vamos a contestar basado en nuestra perspectiva como personas, como seres humanos normales y también con la perspectiva de creyentes y de pastores. Así que saludamos a todas las personas que están con nosotros y que a través de este podcast de alguna manera su vida va a ser impactada, bendecida. Lo hacemos por ustedes, para ustedes y lo disfrutamos muchísimo. Así que nunca dijimos el nombre del podcast. No, el podcast El podcast favorito de todos los tiempos y de la eternidad y desde la es un eternidad y nombre hasta la bien, es eternidad. un nombre bien largo. Dime, Súper largo. Así que dime. dime. Pero queremos darle las gracias a todas las personas que han estado escribiéndonos cada podcast. El feedback ha sido excelente. La idea, ¿verdad?, es que podamos impactar, aunque sea uno. Yes. Aunque sea uno, y hasta ahora, pues han sido varios. Así que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por todos los mensajitos que nos envían en privado, porque muchos son en privado. Así que les agradecemos, les amamos y nada, estamos tratando de ser lo más transparentes que podamos, ¿verdad?, ser y que ustedes vean que aunque nosotros somos pastores, somos personas de esta tierra, personas normales que padecen y que, ¿verdad?, tienen sus dudas, tienen sus frustraciones. Aunque a veces me siento como un extraterrestre. Pero Así que, estamos tratando de, ¿verdad?, de que cada uno pueda ver la que yes. podamos ser lo más transparente con ustedes y también invitamos a cada uno de ustedes que si usted quiere un tema o tiene una pregunta que usted quiere que nosotros la discutamos aquí en este espacio, pues la puede escribir, usted la puede escribir. Esta semana vamos a estar poniendo en las redes sociales un post para que usted pueda escribir su pregunta y a lo mejor en el próximo podcast o en los próximos que vayamos a grabar, pues entonces podemos contestar y lo podemos incluir en eso. Discutir esas preguntas, claro. Así que toda la semana usted va a ver que le vamos a estar diciendo, escríbanos sus preguntas en los comentarios, envíenos un mensaje a través de las redes sociales, nos puedes buscar a través de Facebook, nos puedes buscar en Facebook, nos puedes encontrar como Marcos y Michelle Soto, ¿verdad? ¿Qué apellido tú le pusiste al Facebook? Ay, yo no me recuerdo. Bueno, pero Eh, estamos en vivo, lo podemos buscar. Marcos y Michelle Soto o Marcos y Michelle Cruz. Es que no sabemos por Sí, qué. Marcos y Michelle Soto. Nosotros no tenemos esa cuestión de que qué apellido vamos a usar. Usamos los dos, olvídate de eso. Así que nos puedes buscar a través de Facebook, nos puedes escribir ahí, le puedes dar like a nuestra página de Facebook también. Recuerde darle like y compartir el podcast y darle a la campanita, importante, darle a la campanita para que usted pueda recibir las notificaciones cada vez que lancemos contenido nuevo. Hay algo bueno que viene por ahí que yo les garantizo que muchos quizás se van a identificar con lo que viene por ahí y muchos serán impactados a través de lo que usted va a ver y va a escuchar. Así que pronto, espérenlo pronto, es una gran sorpresa. Así que dime. Es una gran sorpresa que yo sé que va a ser de bendición para cada una de las personas que lo escuchen. Así que estén atentos. De verdad que estamos ansiosos por ya poder, ¿verdad?, compartir con todos lo que vamos lo próximo que tenemos. Así que, ¿qué tenemos para hoy? Dime.
Pues hoy tenemos fíjate, tenemos varios temas, pero queremos comenzar, bueno, yo quiero comenzar Ok. con la pregunta y quiero yo la puse hoy, la subí hoy al Instagram, creo que la subí un poquito tarde porque la realidad es que el tiempo de nosotros está como un poco limitado y Está bien estamos tratando de complicado. ser un poquito más activos en las redes sociales, pero necesitamos ayuda con eso porque la Yes. realidad es que no tenemos tanto el tiempo, así que Estamos buscando voluntarios. estamos buscando voluntarios Técnicos de que por luces, lo de menos, cámara, sí, productores. Esto, sí, esto va en grande, gente, así que sí, estamos buscando si hay algún productor que esté interesado en ayudar y cooperar con nosotros, pues más que bienvenido. se me está haciendo complicada la cosa. O sea, hay mucho. Sí, sí, Esto que sí. usted ve aquí es bastante complicado para poder lograrlo, pero lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto porque lo hacemos para bendecirlos a ustedes. Así que, pero si quiere ayudar y quiere ser parte del staff de Dime, usted comuníquese con nosotros y le podemos hacer algo por ahí. Le podemos llenar la aplicación. Así, así que ahora sí, ahora sí, Pero ahora sí. así, vamos a lo que vinimos. Ahora sí, dime. Pues yo puse ¿verdad? Puse la pregunta muy tarde, pero la puse. Ajá. ¿Qué es para ti ser cristiano? ¿Qué es para mí ser cristiano? Wow, esa es una pregunta muy interesante. Y creo que a lo mejor es una pregunta que abarca demasiado, Ajá. pero Ok, bueno, me gusta la pregunta. No es que no la sepa, porque obviamente nosotros publicamos en las redes la pregunta para que la gente comenzara a hacer las contestaciones a través de la promo. Pero antes de entrar en el detalle de lo que yo pienso de lo que es para mí ser cristiano, yo quiero compartir unas estadísticas. Me preparé, hice homework y hice unas what? estadísticas. Y quiero compartir las estadísticas con ustedes porque cuando leí las estadísticas, que algunas son bastante recientes, me resultó interesante la respuesta. Y quiero que lo que vayamos a conversar hoy vaya en base al descubrimiento de estas estadísticas. Las estadísticas pueden variar dependiendo de la región, el lugar, cuántas personas fueron parte de las estadísticas, pero tienden a tener una tendencia. O sea, Sí. tienden a inclinarse, tienden a tener Ay, una tendencia. ay, Dios mío, eso como que Vamos a repetir eso para valga la los bloopers. redundancia, valga la redundancia. Tienden a tener una tendencia. O sea, en el sentido de que casi siempre cuando tú ves los resultados de cada encuesta, se inclinan hacia un lado o hacia el otro. Mira lo que dice aquí. Pew Research Center es una organización que se dedica a hacer diferentes estadísticas o encuestas. Dice aquí lo siguiente. Ellos realizan periódicamente estudios sobre lo que es la religión en los Estados Unidos, incluida la Convención Pública de las Creencias Religiosas. Y entonces, no quiero leerlo completo porque es bastante, pero miden cómo se identifican los cristianos, cómo se identifican con sus creencias y sus prácticas religiosas. Según los informes de Pew, muchas personas en los Estados Unidos se identifican como cristianas, alrededor de un 64%, 64, en el 2020, cuando se hizo esta encuesta. Pero las creencias en las doctrinas cristianas fundamentales, como la divinidad de Cristo o la resurrección, varía. O sea, 60% de cristianos en los Estados Unidos en el año 2020, conforme a los que fueron encuestados, se identifican como cristianos, pero hay una gran variación entre esos cristianos de los que creen en la divinidad de Jesús y en la resurrección. Oye bien esto. Entonces, un estudio en el 2017 que ellos hicieron también mostró y encontró que el 70% de los cristianos estadounidenses dicen creer en Dios y que creer en Dios es esencial para ser cristiano, pero solo el 56% creía en todos los principios claves de la fe cristiana como la resurrección de Jesús. O sea, hay gente que dicen ser cristianos, que creen y o profesan la fe cristiana, pero no todos los que profesan la fe cristiana
tienen a Jesús como el centro, como el fundamento del evangelio. Ellos creen en Dios, pero no necesariamente creen en Jesús. Ahora, son 3 estadísticas que voy a compartir. El grupo de investigación Barna también realizó una investigación sobre la comprensión de la fe en Estados Unidos. Por ejemplo, sus estudios sobre el estado de la iglesia examinan las creencias de los cristianos en Estados Unidos y revelan que una cantidad significativa de los que se identifican como cristianos pueden no tener una comprensión sólida de la teología cristiana tradicional o de la Biblia. Un estudio del 2020 descubrió que casi la mitad de los cristianos, 47% de los cristianos, no sienten que tengan una comprensión clara de las enseñanzas bíblicas. Eso es importante, porque hay gente, y voy a explicarlo en el arroyo de habichuela, de 100 personas que pudieron haber entrevistado en esta encuesta, 47 de 100 cristianos que con los que ellos hablaron, 47 de esos 100 cristianos, que es casi la mitad, dijeron que son cristianos, pero no entienden lo que es ser cristiano. Wow. Eso Eso. Eso es tema para hablarlo, Ay, ¿ok? ay. Entonces, esta última estadística que quiero compartir, lo hice una organización que se llama Conocimiento del Contenido Bíblico. Y esta encuesta mide el nivel de alfabetización bíblica que a menudo está vinculado con la comprensión que tiene una persona en el cristianismo. Un estudio del 2019 que ellos hicieron junto con la Sociedad Bíblica Estadounidense reveló que aproximadamente 1 de cada 3 personas en Estados Unidos se considera amigo de la Biblia, pero menos tenían un conocimiento profundo de su contenido y enseñanzas. Muchos cristianos en Estados Unidos pueden identificarse como personas que se identifican con la fe de forma cultural, pero no tienen conocimiento profundo de la Biblia y de sus enseñanzas fundamentales. Oh, my goodness. O sea que hay basado en estas 3, había muchas más. Y como te dije, todas tienden a revelar lo mismo. Entre 1 a 3 cristianos o 47% o casi la mitad de personas que dicen ser cristianos, profesan ser cristianos culturalmente, porque pues se criaron en un hogar cristiano o porque viven en una nación que se fundamentó en el cristianismo o quizás van a la iglesia todos los domingos, pero la tendencia es que casi la mitad de estos cristianos no saben lo que es ser cristianos. No, si tú les preguntas qué para ti significa ser cristiano, no te saben explicar. Algunos creen en Jesús, algunos no creen en Jesús, algunos creen en el Dios soberano, algunos no entienden que Jesús no es una parte importante de su fe. Hay muchas opiniones variadas de lo que verdaderamente es ser cristiano. Así que ahora digo yo, dime, ¿qué para ti significa ser cristiano? El detalle está en que tendríamos que definir tendríamos que definir la palabra cristiano y de dónde salió la palabra cristiano, porque para tú poder, como nos han enseñado y como tú nos has enseñado en múltiples ocasiones, es para tú poder hacer una buena interpretación, tú tienes que ir a la raíz de ¿verdad? De la palabra o la raíz del asunto. Así que, pues para eso para poder nosotros decir qué es ser cristiano o qué para mí es ser cristiano, porque yo puedo decir, para mí ser cristiano es ir a la iglesia, creer en Jesús, ir a la iglesia y vivir en santidad. Para mí puede ser esa respuesta, porque quizás eso es lo que yo he escuchado, eso es lo que a mí me han enseñado. Aunque ya obviamente con el conocimiento que nosotros hemos adquirido y con la experiencia y el conocimiento que hemos tenido, yo te puedo decirlo hoy que ser cristiano es más que ir a una iglesia, más que diezmar, más que vivir en santidad, es mucho más que eso. Pero la primera palabra que me viene a la mente cuando digo que ser cristiano es, pues, aceptar a Jesús
ir a la iglesia. Yes. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más simple, la palabra. La Ujú. palabra cristiano viene de la raíz del nombre de Cristo. ¿Ok? Cristo es lo que en la Biblia se conoce como el Mesías prometido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Jesús. La iglesia, tanto en el tiempo de la antigüedad, cuando Jesús se presenta, lo reconoce como Cristo, algunos, porque algunos de su propio pueblo no lo reconocían como el Hijo de Dios. Pero la palabra cristiano o cristianismo es una persona que ejerce la fe de creer en Cristo. Ujú. Esta estadística está un poco, no puedo decir errada, porque es lo que la gente contestó. La gente va a contestar lo que ellos sienten. Pero la estadística tiene un poco de confusión, porque cuando tú le preguntas a una persona qué significa para ti ser cristiano, tú le estás preguntando qué significa para ti creer en Jesús. Porque el cristianismo, el fundamento de la fe es Jesús. El Ujú. libro de Gálatas dice que si aún un ángel bajase del cielo y predicara otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, tenía que ser llamado que anatema. Anatema. Porque Ujú. la fe, conforme a lo que está en la escritura, está basado en el evangelio de Jesús, que fue enviado por el Padre para venir a la tierra y volver a conectar al hombre con Dios por medio de su sacrificio. Él se entregó, dice la Biblia, que él se despojó a sí mismo, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. O sea, él se entregó voluntariamente para volver a conectar al hombre con Dios. Nuestra fe es que por medio de Jesús yo vuelvo a conectarme con Dios. Ujú. Él es él es el elemento importante entre la reconexión del hombre con Dios y con su identidad y con su naturaleza con la cual fue creado. Porque Dios desde el principio creó al hombre ¿para qué? Para estar cerca del Para corazón estar de Él, cerca de él. para estar Ujú. cerca del corazón de Dios. Así que partiendo de la definición de lo que es el cristianismo, tenemos que decir que cristianismo sin Jesús no existe. Mm. Cristianismo sin Jesús no existe porque la palabra, aún la palabra, la definición, la etimología de la palabra, está fundamentada en Él. Está En la fundamentada vida de Jesús. en Él. Ujú. Ahora que entendemos o tenemos por lo menos una base de dónde viene la palabra cristianismo, ¿qué para ti es ser cristiano, pastora? Bueno, es lo que vuelvo y te digo, es que es un poco complicado porque, bueno, como yo te dije, ya en este punto de mi vida, Ajá. de tantos años estar en el Evangelio y tener, ¿verdad? Ese deseo y profundizar más en lo que es mi vida y mi relación con el Padre, pues ya hoy yo te puedo decir, para mí ser cristiano es tener esa relación íntima con mi Padre eterno, con mi Abba Padre. Este, pero eso conlleva, ¿verdad? ¿Verdad? Ujú. Unos ajustes, eso conlleva unos sacrificios, eso conlleva un estilo de vida. Claro. Así que más que un estilo de vida, es una relación con mi Abba Padre. Yes, definitivamente. Una relación con tu Abba Padre que se logra por medio de la fe en Jesús. Mira lo que dice un poco más profundo la definición. Dice que la palabra cristiano proviene del griego cristianos, que viene del nombre propio Christos, que significa Cristo. Y la palabra Christos en la traducción hebrea es Mesías. O sea que Christos es la transliteración del griego o del hebreo al griego que significa Mesías. Entonces, y la palabra Mesías significa el ungido. ¿Ok? O sea que el libro de los Hechos, los apóstoles indican que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra, quien primero la presenta son los apóstoles por su experiencia con Jesús, al caminar con Jesús sobre la faz de la tierra. Conocer a Jesús, conocer su historia, vivir la experiencia de Jesús, conocer el trasfondo de Jesús por lo que habían recibido, por lo que se le había enseñado, pero está fundamentado en quién? En Jesús.
Ujú. No podemos, o sea, si usted no cree en Jesús, usted se puede llamar cualquier otra cosa. Yo no puedo ya ser llamado cristiano o creyente si Jesús no es el centro de lo que yo estoy confesando o profesando como fe. Pero como bien dijiste, para mí, mi experiencia de ser cristiano, y a veces hasta trato de no identificarme de ninguna manera de forma déjame practicar esta palabra, denominacional. ¿Por qué? Porque las denominaciones hacen segregaciones y tratan de separar en conceptos, en dogmáticas, en reglas, en creencias diferentes o en diferentes interpretaciones, lo que muchas veces ellos entienden que es su influencia al cristianismo. Y el detalle de todo esto es que todos creemos que Ujú. están bien, o sea, que Todo estamos bien, correcto. que somos que es la verdad absoluta. El problema de las denominaciones es que le dan más énfasis a lo que a su entorno de dogmáticas y reglas que el fundamento de la fe en Jesús. ¿Entiende? Llevan más a la gente a entender qué es lo que ellos creen, qué es lo correcto y no tratan, y muchas veces, no puedo decir todo porque mi experiencia, nosotros tenemos muchas amistades que son de diferentes denominaciones y conocemos gente independientemente de lo que ellos profesan que profundamente tienen una relación con Dios. Ujú. ¿Entiendes? Pero ahí yo trato de mantenerme lejos de lo que son las denominaciones porque para mí el verdadero enfoque, lo más importante es eso, que la gente entienda que por medio de uno que se sacrificó a sí mismo, se despojó de su divinidad, vino a la tierra y caminó con los hombres y se despojó a sí mismo y se entregó en una cruz para que nosotros pudiésemos vuelvamente conectarnos a Dios. Entonces, yo no puedo poner por poco o no le puedo dar más importancia a otras cosas que no sea ese acto que él hizo para volver a conectarme con Dios. Significa que si él es como un regalo. Si mi esposa, fíjate, y ayer estaba hablando con uno de nuestros hijos aquí en casa, eh, eh, donde él me estaba tratando de explicar en sus propias palabras que a veces hay detalles pequeños, regalos pequeños, obsequios pequeños que se le entregan, que para él tienen tanto significado que él Ujú. hace lo imposible para poder guardar y preservar esos regalos, no porque sean regalos costosos, sino por el detalle de quién se lo entregó. Y me dio un ejemplo. Me dijo, por ejemplo, esta bandita que yo tengo aquí, esta me la hizo uno de mis hijos. Y esto para mí, tú lo ves como algo insignificante. Esto no puede haber costado ni 2 pesos. Pero para mí tiene un valor incalculable porque esto me lo hizo con mucho amor mi hijo o mi hija. Y yo decía, wow, se entiende. Me dice, y tú ves esto, yo tengo muchos obsequios. Y me enseñó otro objeto que él tenía, que era como un llavero, creo que era algo bien sencillo, bien simple, que monetariamente no tenía un valor alto, Ujú. pero para él tenía un significado muy importante por quién se lo había dado y en las circunstancias que se lo había dado. Entonces yo veo mi fe en Dios como esto. Lo que el Padre tuvo que entregar para volver a reconectarme a mí, a mi esencia, a mi identidad, a mi propósito por el cual yo fui creado y a mi relación con el Padre, lo que Él tuvo que entregar fue algo tan y tan y tan y tan y tan preciado para Él que yo no puedo pasar por alto y no puedo poner por encima ninguna otra cosa en mi vida que no sea ese regalo inmerecido. Porque eso es lo que me vuelve a conectar a mi esencia. Mi esencia. Entonces, para mí las denominaciones tienden a poner eso en el background y poner las otras cosas como más importantes. Y yo digo, no, porque entonces de cuándo acá Jesús pasó a un segundo plano y de cuándo acá las otras cosas pasaron a ser más importantes. No, no, Él es el centro de todo. Él es el centro de lo que me vuelve a conectar con el Padre. Y si Él no es lo más importante para mí, entonces mi relación con el Padre está distorsionada. Las, Claro ot- que las sí. otras cosas tienen que tomar otro plano menos importante en mi vida. Y mi relación con Él
para volver a conectarme con el Padre, tiene que ser lo más importante. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser a base, si nosotros decimos ser creyentes o ser hijos, nosotros Yes. tenemos que conocer la historia de nuestro hermano mayor, porque Yes. ciertamente él es nuestro, él fue el hijo. Y él fue el que vino a darnos a nosotros, a devolvernos a nosotros Yes. esa identidad. Pues por lo tanto, nosotros tenemos que conocer la historia de esa persona que Yes. vino a esta tierra, sacrificó su deidad, sacrificó todo lo que, su soberanía, la sacrificó para humillarse, para podernos conectarnos a nosotros, Wow. devolvernos a nosotros esa conexión directa con el Padre. Entonces Mi- no podemos invalidar y yo creo que todo aquel que se llame ser hijo de Dios o hijo de nuestro Padre, Yes. tiene que conocer a profundidad Yes, la yes, yes. historia de Jesús. No, sí, esto no se trata de lo que podamos decir, porque mira lo que dicen las estadísticas. Muchos dicen en Estados Unidos ser cristianos, pero pocos conocen lo que es una relación con el Padre. Y lo más sorprendente de todo, a mí lo que más me sorprende, bueno, me sorprende todo, pero lo más que me sorprende de esas estadísticas es que un 47% o un 50% no conocen de las escrituras. Wow. Entonces, hay muchas cosas que nos conectan al Padre. Hay muchas cosas que nos conectan al Padre. Ninguna tiene más importancia que la otra. Todas son necesarias en nuestra vida. Todas son necesarias en nuestra vida. El libro de las Escrituras es un libro histórico. Yo siempre enseño esto en la iglesia, lo he enseñado donde quiera que vaya, en las conferencias que he podido dar. El libro de la Biblia es un libro histórico, pero es un libro histórico no como cualquier otro, porque contiene la historia del único que se hizo primero. Él estaba en la posición de ser el único y se entregó para volver a conectarnos a nosotros y se hizo primero. O sea, de unigénito se hizo primogénito. Significa que de pasar de unigénito a primogénito nos vuelve a conectar a una identidad que se había perdido a causa del pecado. Volvemos a ser hijos de Dios. Volvemos a retomar la identidad que nos pertenece, que es ser llamados hijos. Y la Biblia lo describe a sí mismo, que todos aquellos que en fe creen en Jesús tienen el privilegio, la oportunidad de ser llamados hijos. Y si hijos, herederos, juntamente con Él. O sea, Él entregó una posición de privilegio para darnos la oportunidad de caminar en ese mismo privilegio que era el diseño de Dios desde el principio. Pero para poder sostener lo que Jesús hizo mientras nosotros estemos caminando sobre esta faz de la tierra, hay muchas cosas que tienen que evidenciarse en nuestras vidas para que esa identidad no se quede de aquí hacia afuera, sino que se revele en todas las áreas de nuestra vida. Yo tengo que hablar como Jesús, yo tengo que pensar como Jesús, yo tengo que caminar como Jesús, yo tengo que vivir como Jesús y la gente que me ve tiene que ver a Jesús en mí. Pero ¿cómo lo hago? Pues claro, el modelo perfecto es Jesús. Jesús nunca puso como menos importante el hablar con el Padre. Era importante para Jesús. Jesús, y esto yo lo digo donde quiera que voy y esto lo seguiré diciendo, Jesús vio milagros y prodigios manifestados a través de su declaración y a través de sus manos. Jesús hablaba y sucedían milagros. Jesús tocaba y sucedían milagros. Jesús confrontaba. Pero Jesús, a pesar de todas las cosas grandes que él podía ver, siempre mostraba la importancia de volver a subir al monte y hablar con su Padre. Eso era importante para él. Y en un momento dado, cuando él exhortó a los discípulos a orar y él vio que ellos no pudieron haber orado ni una hora, él los confrontó y dijo, ¿y ustedes no han podido orar ni una hora? Yo me imagino que si hubiese sido boricua, dice, ¿qué vagos son todos ustedes? ¡Wow! Entonces,
Y no estoy hablando de una oración religiosa. No, o No, no, sea, no, no. yo quiero que borremos de nuestra mente el concepto de la oración como nosotros lo conocemos, basado en lo que vemos en todas las iglesias, en todas. O sea, el modelo de oración de Jesús era más bien un trato personal de relación con Dios. O sea, yo necesito hablar contigo, yo necesito contarte mis alegrías, mis frustraciones, pero también te quiero llevar a ti mi agradecimiento. Es mantenerte en una constante comunicación con el Padre para que una relación de matrimonio no funciona si yo no hablo con mi esposa. Y qué curioso que siendo él, o sea, en su soberanía, tú Yes, podrías decir, él no necesitaba hacer eso porque él era soberano. O sea, yes, pero aún así, yo me imagino que en esos momentos donde él sentía esa necesidad, ahí operaba 100% el hombre. wow, De tener o sea, él operaba el hombre de sentir la necesidad de, de tener esa comunicación directa con su padre. yes. O sea, está brutal, está brutal. Entonces, pero a para recapitular lo que estábamos hablando de la Biblia, entonces, por eso es que vemos tanta gente, quizás eh, entrando y saliendo, porque no tienen un amplio conocimiento en la palabra, no se ha dado el discipulado correcto para poder entender la palabra. Porque y es lo que nosotros hemos procurado en nuestro ministerio mientras estuvimos activos en el pastorado. Una de las cosas que a nosotros y que a ti te preocupaba era eso, que conectar a la gente y enamorar a la gente de la palabra. Yes. Porque si nosotros no tenemos ese conocimiento, si nosotros no sabemos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder lidiar con nuestro diario vivir? No, es que hay cosas que nos tocan como personas hacer. Ujú. Porque ser creyente no significa que ahora te transformaste en un ser superior, super Que mega camina espiritual. que No. camina por Sigues acá. siendo un Ujú. ser humano, sigues teniendo luchas, sigues teniendo procesos, batallas, lo que usted le quiera llamar. Eso nunca deja de ser, aunque seas creyente. Y hay muchas cosas que dentro de nuestro diario vivir vamos a tener que aprender a tomar decisiones que se conecten a lo que nosotros conocemos que es la voluntad de nuestro Padre. O sea, no lo vas a conseguir a través de una oración exhaustiva, porque el Padre nos ha dado a nosotros un libre albedrío y nos ha dado a nosotros una sabiduría para tomar decisiones. Pero cuando yo busco una vida relacional con el Padre en mí se revela en el momento que estoy tomando esas decisiones. Ujú. ¿Entiendes? So, mi modelo de oración va a determinar, o mi modelo de hablar con el Padre, no lo voy a llamar ni oración, para que no piensen que es el acto religioso. Ujú, ujú. Mi manera de relacionarme con el Padre me equipa con herramientas para que cuando yo vaya a tomar decisiones, mis decisiones vayan alineadas a la voluntad del Padre. Porque una persona que dice amar al Padre, pero conscientemente peca, es una persona que no ama a Dios. Mira bien lo que estoy diciendo. Porque una persona o sea, si yo amo a mi esposa, yo no le voy a hacer daño. ¿Entiendes? So, cuando el verdadero amor se revela a través en una persona, la persona conscientemente va a tomar decisiones correctas porque desea honrar a la persona que dice que ama. Y voy a saber qué cosas te duelen. Correcto, Ujú. correcto. Ahora, no me malinterpreten. Hay batallas que a veces son más fuertes que nosotros y que nos llevan a nosotros a quizás hacer cosas que no deseamos hacer porque estamos luchando con ellas. Pero qué bueno y qué grande es el amor y la misericordia de nuestro Padre, que aún en nuestras faltas, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, amarnos y a sacarnos de ese lugar en donde podemos estar. Pero se lo tenemos que entregar a Él. ¿Cómo se lo entrego a Él? Comunicándome con Él. Y, Comunicándome con Él. y teniendo y cuando yo conozco la historia, Ajá. voy a tener un conocimiento más amplio de qué el Padre espera de mí. Yes. Porque para eso está la palabra. La palabra Yes. está ¿para qué? Para yo tener un conocimiento más amplio de lo que el Padre Yes. quiere
y espera que yo modele. Por eso es que nosotros tenemos que procurar siempre, sobre todas las cosas, y me gusta, y yo digo esto mucho, pero es el centro y el fundamento de lo que nos ayuda a nosotros a conectarnos con el Padre. Dice, amar, cuando le preguntan a Jesús cuál es el más importante de todos los mandamientos, ellos estaban esperando que Jesús citara toda la ley. Y Jesús dijo, no, el más importante es, porque si tú cumples con ese amor te va a llevar a ti a cumplir con todo lo demás que tú sabes que tienes que cumplir. Que yo no tengo que, yo no te lo tengo que reclamar. Porque una persona que dice amar, hace las cosas porque ama. So, él dijo, el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, o sea, con tus pensamientos, con tus acciones, con tu modelar, pues entonces tú vas a hacer las cosas basado en ese amor. Tú vas a honrar al Padre porque lo amas, tú vas a obedecer al Padre porque lo amas y vas a caminar bajo sus mandamientos porque lo amas. Y dice, y si tú amas al Padre como te estoy enseñando que debas amarlo con todos tus pensamientos, corazón, mente, alma, espíritu, todo, entonces también vas a poder amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, porque has comprendido el amor del Padre. Y como yo dije, un esposo que ama a su esposa no puede pretender tener una relación de cercanía si no habla con ella, si no la... Es como nosotros, y voy a aprovecharme aquí para decirlo mucho que yo hablo con mi esposa. Pero es como nosotros a pesar de que estamos en el trabajo, nos enviamos mensajes, me envías TikToks, videitos de cosas bien cute, pero a veces de cosas cómicas, haciendo referencia a mí. Los otros días me envió un TikTok de un mono haciendo monerías Oh. y dice que así son los esposos. Y hay cosas pues que también me envían que no les puedo decir, pero que son bien cute. Pero es una manera de nosotros mantener vivo Nuestra relación. nuestra relación. Y nuestra comunicación. Por eso, pero no todas las conversaciones que tú y yo tenemos durante el día son serias o a veces son conversaciones casuales, cómicas. Ese es el tipo de relación que nosotros tenemos que establecer con el Padre. O sea, no todo tiene que ser una oración de Padre, perdóname. No, Padre, qué lindo es este día. Yo te doy gracias. Te doy gracias porque, wow. Sí, el formalismo Correcto. no lo hemos creado, lo hemos creado nosotros mismos, porque creemos que tiene que ser de esta manera. Claro, tenemos que entender que muchos tenemos una crianza, tenemos una base. Y por eso entonces pensamos que hay un modelo específico, una hora específica, y realmente o sea, no todo el mundo tiene esa, ¿verdad? Esa experiencia. Yes. No todo el mundo, pero sí todo el mundo debe buscar ese tiempo, aunque no sea de la misma manera. Mira, y esta es interesante, mira, wow, el tiempo ya va volando, ya vamos, pero mira esto, estas mismas organizaciones, una de la última que le leí, que es la Organización del Conocimiento y del Contenido Bíblico, junto con la Sociedad Bíblica Estadounidense, hizo una reseña de lo que es la diferencia entre ser cristiano y tener una relación íntima con el Padre. Esto a mí o sea, entonces ellos describen las dos cosas y entonces describen cuáles son las diferencias claves entre una y la otra. Oh, wow. Mira esto, dice, ser cristiano es identidad y creencia. Un cristiano es alguien que se identifica con el cristianismo, que generalmente significa que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, creen en su muerte y su resurrección para salvación y siguen las enseñanzas de Jesús. ¿Okay? Ser cristiano de forma pública versus personal. Ellos dicen que ser cristiano puede envolver una combinación de prácticas públicas como ir a la iglesia, atender a los servicios dentro de la iglesia y el bautismo,
y algunas creencias que son personales. Para algunas personas ser cristiano es más cultural, pues porque crecieron en un hogar religioso o por tradición, eh, más allá de, no tanto como conocer a Dios como una experiencia. Ven que estoy titubeando un poco, pero es porque lo estoy traduciendo, la información es en inglés. Ser cristiano también significa que creen en lo que es salvación. Dice que en la tradición cristiana la salvación, que es ser salvado del pecado, o sea, ser sacado del pecado, se considera constantemente como la fundación de ser cristiano o llamarte un cristiano. Cristianos creen que a través de la fe en Jesús son salvos y son garantizados vida eterna. Eh, Esto puede verse o puede tomarse como lo que es el punto o el principio de la jornada del cristianismo, pero no necesariamente implica una profunda relación personal con Dios. O sea, para el cristianismo, aquellos que no tienen que simplemente creen en el cristianismo, pero no tienen una relación profunda, lo que ellos creen es que cuando tú crees en Jesús, Jesús es el mediador para salvar al hombre del pecado y garantizar la entrada a la vida eterna, pero no necesariamente implica que tienen una relación profunda con Dios, simplemente es una fe porque creyeron en Jesús, creen en esa verdad y como creen en esa verdad, pues ellos se aferran a lo que cree la fe cristiana. Entonces, ellos dicen que eso es ser cristiano. Ahora, tener una relación íntima con Dios, ellos tienen unos 4 puntos. El primer punto es tener una conexión personal, tener una intimidad, y una intimidad en relación con Dios va mucho más allá de prácticas religiosas. Se trata de desarrollar una profunda conexión personal con Dios, caracterizada por comunicación, que es lo que se conoce tradicionalmente como la oración, una reflexión personal, experiencia con Dios y con su presencia. No se trata solo de tener una creencia de atender a la iglesia constantemente, sino de una relación que envuelve amor, confianza y sentido de cercanía con Dios. O Mm. sea, tú sabes que tienes intimidad con el Padre porque tú tienes ese sentido constantemente de que estás en cercanía con Dios. El segundo punto es la transformación y el crecimiento. Porque ellos dicen, Se te tiene que notar uy, que tienes una cercanía con tu yes. padre. So, ellos están diciendo, decir que eres cristiano, Ujú. si no está demostrando crecimiento y una transformación, está demostrando que hay una falta de relación con Dios de forma cercana. Tiene que ir a las dos cosas a la par. Yes, tiene que ir las dos cosas a la par para diferenciarte entre un cristiano que dice ser cristiano y una persona que tiene una relación profunda con Dios. Pero las dos personas o los dos tipos de personas son salvos. Sí, bueno, si vamos conforme a lo que el cristianismo enseña de la salvación, que es literalmente apartarte del pecado y garantizarte una vida eterna, pues sí, sí, porque hay una fe, creíste en Jesús, Él es tu Salvador y la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ese es el requisito Creer es el de lo requisito. que es salvación conforme al Ujú. cristianismo. Sí, pero el problema es que mientras nosotros estemos aquí, recuerde que o sea, estás confesando un amor sobre todas las cosas a Dios. Y ese amor sobre todas las cosas a nuestro Padre tiene que revelar transformación, porque nuestro Padre es un Dios de transformación. O sea, nuestra vida, cuando tenemos ese encuentro de fe, donde conocemos al que nos aparta del pecado, tiene que revelarse en nosotros su esencia, que es que una transformación de lo que éramos a lo que Él desea que seamos, que es su esencia. Y la esencia del Padre tiene que mostrar algo diferente a lo que éramos antes. Sí, por eso era que cuando Jesús hacía los milagros, por ejemplo, le decía, vete,
Pero no No peques peques más. más. No peques más, porque tiene que haber un cambio. Ujú. Tiene que haber un cambio. Nuestra conducta tiene que cambiar para no volver a lo mismo. Nuestro lenguaje tiene que cambiar para no hablar de la misma manera que hablábamos antes de conocerlo a Él. Porque todo lo que hacemos tiene que modelar la esencia de Él que vive en nosotros. Tiene que modelarlo. Entonces, mira lo que dice. Dice, la relación con el Padre te lleva a un crecimiento espiritual, donde el individuo busca entender a Dios de forma más profunda, vive de acuerdo a su voluntad y su experiencia de transformación en su carácter y en sus acciones. Dice, se trata de sentir a Dios y permitir que Él te guíe en tu diario vivir, eh, y ser abierto a sus influencias. O sea, tu carácter va a ser transformado. O sea, tus acciones no pueden ser las mismas que antes. ¿Y cómo tú lo vas a demostrar? Pues en el momento que te venga la urgencia de volver a ser el anterior, tú tengas la voluntad de poder decir, no, aunque mi humanidad quiere volver a fallar y quiere volver a ser aquella persona que yo era antes, no, yo hoy decido revelar la esencia de mi Padre que vive en mí y de hoy en adelante no voy a ser el mismo, no voy a ser el mismo, me rehúso a hablar como hablaba, me rehúso a actuar como actuaba. Quiere decir que uno que se diga ser cristiano o y el que, bueno, obviamente el que se diga ser cristiano, porque el que tiene una relación con el Padre más cerca no persevera en el pecado. Definitivamente, ¿no? Pero el que se diga ser cristiano puede perseverar en el pecado y ser llamado cristiano. Es que si hay una relación con el Padre y ese Espíritu Santo está latiendo en tu vida, ese Espíritu Santo de alguna manera te va Te a llevar a ti a redarguye. apartarte del pecado. Es imposible. Yo no puedo percibir cómo una persona siendo creyente puede permanecer en el pecado y no sentir un redarguir en su espíritu, porque es que el Espíritu Santo está ahí para eso. Ese es el mediador que Jesús dejó con nosotros para que viva en nosotros, para ayudarnos a encaminarnos a hacer la voluntad del Padre. Eso sin contar y lo que la verdad las consecuencias espirituales que puede llevarnos puede llevar a la persona No, en y eso va perseverar a latir. en el pecado. Eso va a latir. Eso no sé, eso va a hacer algo en ti. Eso va a hacer algo en ti que te va a llevar a ti a entender que esa palabra que has recibido, que lo que has creído y lo que y el compromiso que hiciste tiene que cumplirse. O sea, el deseo del Padre es que el hombre no permanezca en pecado. Ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que el hombre no tenga que vivir en el pecado porque el pecado trae consecuencias a la vida del ser humano. El deseo del Padre es poder vivir plenamente a través de su presencia en el hombre, Ay, para que el hombre pueda revelarse aquí en la tierra y formar a otros discípulos, otros hijos, puedan atraer a otros que quizás están con las mismas luchas y poder decir, yo estuve ahí, pero sabes que por medio de Jesús yo volví a conectarme a mi identidad y hoy puedo decir que soy hijo y esa transformación que vino a través de mi reconexión con el Padre por medio de Jesús ha traído en mí su presencia, vive en mí y esa presencia es la que me dirige. Con ella yo camino, con ella me relaciono, con ella hablo y yo deseo que tú también lo puedas conocer. Pero para yo poder hacer eso, los frutos se tienen que revelar a través de mí. eso tiene que haber una acción de parte mía de Yes. apartarme del pecado. Definitivamente, definitivamente. Ay, Yo dije, y de qué manera, y esa pregunta me la hicieron hoy, ujú, casualmente, me hicieron esa pregunta, los, ¿cómo se mide el pecado? ¿Hay unos pecados más graves o menos graves? O, por decir un pecado, la mentira, ¿se mide en la misma categoría que se mide la fornicación, el adulterio, el lesbianismo? usted Bueno, que el pastora, ¿tú lesbianismo quieres es que yo una conteste eso? condición. Sí, yo que necesito que me conteste, para eso estamos, pastor. Pues mira, bíblicamente no hay ninguna evidencia que te pueda decir a ti que hay una diferencia en tamaño o en gravedad en los pecados. Pecado es pecado. Y la Biblia los desglosa como pecado.
y no los voy a nombrar, no voy a nombrar a ninguno porque están todos ahí, pero Pecado es pecado. pecado es Punto. pecado. Mentira, robo, Mentira, de o esto. sea, No, no hay pecado murmurar más no es grande. más grande que mentir. O sea, los dos son clasificados como pecado. Ujú. No hay una gravedad en el asunto por el tipo de pecado que sea. ¿Por qué? Porque si yo le pongo tamaño al pecado, y esto es mi interpretación, yo no estoy diciendo que esto esté escrito en la palabra, pero esto es la manera que yo mejor lo puedo ver. Si yo le pongo una diferencia en el tamaño del pecado o en la cantidad del pecado, yo estoy asumiendo que Dios tiene que hacer más o menos para librarme del pecado. ¿Entiendes? Y el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario fue mucho más grande que cualquier pecado que existe sobre la faz de la tierra. Todos son perdonados. Todos son perdonados. O sea, aquí no nos debemos preocupar, y esto es mi interpretación, por el tamaño del pecado o la gravedad. Lo que debe revelarse a través de nosotros es que cualquiera que haya sido el pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Porque la intención del Padre no es conocer cuán grave fue mi error. Es dejarme saber que por más grave que fue mi error, Él me ama tanto que Él está dispuesto a perdonarme. Pero porque lo amo, Yo voy a hacer. no puedo permanecer en pecado. Y yo, él no me va a quitar, porque hay veces, y yo he escuchado esto, es que yo quiero que él quite el deseo de pecar. Él no va a quitar el deseo de que tú peques, porque él no va a quitar algo que tú tienes que Es tomar una la decisión. decisión, es una decisión. Yo tengo que entregárselo Yo a no, Él. el padre no va a quitarme algo de mí, de algo que yo soy la responsable de tomar esa decisión, de alejarme y no hacerlo más. Pero pastor, usted sabe que yo siempre le he dicho a la iglesia, es que si eso fuese el evangelio, sería demasiado fácil ser Demasiado fácil. cristiano. Sería demasiado fácil ser hijo. Sería demasiado fácil que entonces yo me sienta a esperar que Dios haga todo por mí. Y eso es tan simple como decirle, Padre, quítamelo y esperar que Él me lo quite. No. O No sea, quiero, yo hablo no, con Él no para quiero decirle, yo fornicar no más. quiero vivir así y yo le pido perdón y me arrepiento de mis pecados, pero yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que decir, Padre, yo te amo tanto que por más difícil que este proceso sea para mí, yo te lo voy a entregar y yo no voy a volver a caer en lo mismo porque te amo. Hoy tomo la decisión de no pecar más. Hoy Por- tomo la decisión de apartarme de eso que me está haciendo daño. Y el yes. problema es que no nos estamos dando cuenta que, y estoy hablando, ¿verdad? Para generalizar, no nos estamos dando cuenta que el nosotros no retirarnos de ese pecado no tan solo atrae consecuencias a mi vida, sino también a mi entorno, Yes. mis generaciones. Entonces, yo estoy marcando mis generaciones con mis acciones, Yes. con mis malas acciones, con mi manera de vivir que está alejada del Padre. Y el problema está en que eso, volvemos entonces al principio, eso es algo que está en la palabra. Y tiene que haber un momento donde nosotros hagamos un basta ya. Un basta ya y Yo no entender, quiero, yo no y quiero esta entender maldición para mi casa, para mi familia, para no, mis hijos. Yo no quiero esto para mí. no, uno tiene que tomar la decisión de decir, no, esto no es para mí. No. Dios no me creó de esta manera, no me diseñó de esta manera, Él no me formó de esta manera. Él me formó para yo ser, para yo reinar, sojuzgar la tierra, llenarla, señorear sobre ella. O sea, Él me puso en posición de privilegio por encima de toda la creación. O sea, Él me puso a mí para reinar sobre toda la creación. Ese fue mi diseño original desde el principio de los tiempos. El pecado vino a distorsionar eso. ¿Cuánto tiempo más yo voy a permitir que el pecado me haga esclavo y prisionero y mantenerme a mí en un lugar donde no debo estar cuando el Padre lo que quiere es ponerme nuevamente en el lugar de posición donde yo tengo que estar? Yo no fui creado para vivir en miseria, yo no fui creado para vivir en procesos, yo no fui creado para estar viviendo dificultades todos los días. Yo fui diseñado para vivir en una posición privilegiada cerca de mi Padre. Entonces yo tengo que decir, basta ya. Y la mayoría de los procesos y de ¿verdad? De mi estilo de vida vienen a causa de las consecuencias de mis malas acciones. Definitivamente. Y tenemos que tener la madurez
acuérdense que dice que tener una relación con el Padre te lleva a tener una madurez para tú decir, basta ya. O sea, nosotros tenemos que tener la madurez para poder decir, ¿sabes qué? Lo que estoy viviendo hoy fue consecuencia de mi error. Acepto mi error. Y Padre, si en tu misericordia y tu amor está, ayudarme en medio de este proceso, ayúdame. Pero si me es necesario permanecer aquí porque yo cometí un error, pues ayúdame a aprender en este proceso lo que debo aprender. Y estamos claros que las consecuencias no se viven para siempre. No se viven para De las siempre, malas no. decisiones no se viven para siempre, pero tiene que haber un acto de un giro 360 Yes. en tu vida y tiene que entonces tomar la decisión de no hacerlo más. El detalle es que estamos viendo mucha gente que dice ser creyentes, que dicen que dicen ser creyentes porque van a la iglesia, porque sirven en la iglesia, porque trabajan en la iglesia, porque hacen esto, porque hacen aquello, pero están perseverando en el pecado. Y Yes. entonces el detalle es que si tú tienes una relación con tu padre, tiene que haber cambios en tu vida. Yes. Tienen que haber muchos frutos. Frutos. Muchos Tienen que haber frutos. Muchos frutos. Tienen que haber muchos frutos. Así que yo lamento, ¿verdad? Y yo no quiero decepcionar a nadie, pero nosotros siempre vamos a hablar con la verdad y con la transparencia que Yes. nosotros nos distingue. Pero lo hacemos porque amamos. Pero porque amamos y porque no queremos ver nosotros queremos ver a todo el mundo. Nuestra Yes. pasión es ver a todo el mundo caminando en el plan y en el propósito por el cual fueron creados. Yes. Y entonces, pastora, para ya ir cerrando, porque el tiempo va avanzando, el tercer punto que ellos dicen que muestra a una persona que tiene una relación íntima con el Padre es tener una relación experiencial y relacional. Una persona con una intimidad y una relación de intimidad con el Padre describiría su fe como algo muy profundo en ellos, marcado por la sensación de tener a Dios cerca, de tener su amor cerca y tenerlo a Él envuelto en todas las áreas de su vida. ¿Ok? Y entonces, no tan solo tener un intelecto doctrinal, o sea, es importante la palabra, pero como yo dije al principio del podcast, no podemos poner una cosa por encima de la otra. Todas son importantes. Es importante que yo conozca las escrituras porque las escrituras es como un manual. Es un libro histórico de cosas que pasaron, pero cuenta la historia de uno que nos conecta al Padre. Y esa es la historia de ese hombre Jesús, de nuestro primogénito, nos da unas enseñanzas claves de cómo yo debo vivir para estar cerca del Padre, porque Él lo modeló a la perfección. Pero dice, pero eso no es lo único. También requiere envolver todas tus emociones. O sea, hay cosas que mis emociones yo voy a tener que entregar para poder moldear mi carácter, mis emociones, mi manera de ser, mi manera de actuar, pero es porque yo quiero que mis emociones también estén alineadas a la voluntad del Padre. Lo espiritual, la parte espiritual. Hay una parte que, o sea, no podemos perder de perspectiva que en nuestra vida es una vida espiritual. Fuimos creados entes espirituales, seres espirituales que vinieron aquí a la tierra con un propósito diseñado por el Padre, pero seguimos siendo seres espirituales. Entonces, ¿cómo yo me mantengo conectado al mundo espiritual? Yo tengo que comunicarme con mi padre, con papá, hablar con papá en todo momento, no como una costumbre religiosa, sino como una relación diaria en todo momento y en todo lo que hago. Y tengo que tener relación con él. Tengo que tener relación con él. Tengo que poder percibir cuando las cosas no andan bien y hacer ajustes en mi vida para volver a llegar a ese momento donde me siento como que el Padre está cerca de mí nuevamente. Y eso lo tenemos que percibir todos los días. Cuando llega un día donde yo siento que mi Padre no está cerca, tengo que entonces buscar en el secreto qué es lo que me tiene sintiéndome como que el Padre no está cerca de mí, porque yo deseo tener a Dios todo el tiempo cerca de mí. Todo cerquita. Y el cuarto punto, que es el último, es la obediencia y la confianza. Todos que tienen una relación íntima con Dios constantemente buscan vivir
bajo sus enseñanzas en una manera que refleja un profundo entendimiento y confianza en el Padre. Envuelve el deseo de la voluntad del Padre no como una obligación, sino como un acto de amor en agradecimiento a quien es Él para nosotros. O sea, yo obedezco al Padre no porque estoy obligado a obedecerlo, no porque me digan tienes que hacerlo por X o Y razón, es porque yo he entendido cuán necesario es Él en mi vida, que las cosas que yo haga las voy a hacer porque lo amo demasiado. Lo amo demasiado y voy a entregar lo que tenga que entregar, voy a cambiar lo que tenga que cambiar, voy a modelar de manera diferente lo que tenga que modelar diferente, pero es porque amo a mi papá, amo a mi padre y yo quiero vivir conforme al deseo de su corazón. Y entonces, para cerrar, pastor, y quiero que comentes en esto rapidito, las diferencias claves entre decir ser cristiano pero no tener una relación profunda y un creyente que modela una relación profunda con el Padre. Dice, la primera diferencia es la profundidad y la fe. Ser cristiano se enfoca en agarrarte a creencias, mientras tener intimidad con el Padre enfatiza una profunda, personal y constante conexión con Él. Hay una diferencia. La diferencia es enfocarse en lo que crees y hablar de lo que crees, pero la otra es en intimidad tener y buscar tener una profunda relación con Él, aunque no sea en público. Entonces, la segunda es la experiencia versus la identidad. Experiencia versus identidad. El cristianismo puede ponerle labels, no sé cómo decir labels en español, como Sellos sellos, o o el etiqueta, cristianismo puede ser una etiqueta o una identidad, pero la intimidad con el Padre es algo más profundo. Se trata de experiencias, experiencias en su presencia, en su amor, a nivel personal, a nivel personal, no lo que la gente pueda solamente ver, sino lo que buscas en el secreto con Él. Lo tercero es una conexión emocional. Una íntima relación con el Padre envuelve emociones y una cercanía espiritual. Un bienestar cristiano no, o perdóname, el ser cristiano no siempre va a reflejar una profundidad en los sentimientos. O sea, la diferencia entre la profundidad en una relación y una relación superficial es que una profunda, tú le abres espacio al Padre, a tu intimidad, a las cosas que nadie conoce, que solamente se las vas a presentar a Él. Aquellas cosas que quizás está en el corazón de una persona que no se atreve a hablarlo con nadie. Pero cuando tú tienes intimidad con el Padre, esa intimidad te lleva a ti a revelarle al Padre aquellas cosas que quizás están profundas en ti que no las quieres hablar con nadie. Háblaselas a Él. Ten la confianza de que Él va a hacer lo necesario para llevarte a poder soltar lo que tengas que soltar desde tu intimidad. Y te va a dar las herramientas para tú poder trabajarlas y poder salir de ellas, porque el deseo de Él es que tú crezcas. Entonces, lo último es la transformación. Y yo creo que ese es el resumen de todo. el resumen de todo es la transformación. Tiene que haber una transformación. ¿Qué significa ser cristiano? Y cerramos con la pregunta. El ser cristiano para mí es entender que por medio de alguien que pagó un precio incalculable, yo puedo volver a retomar mi identidad como hijo y puedo volver a retomar mi intimidad con Él de forma tan profunda que mi vida comenzará desde el principio que yo establezco esa relación nuevamente con Él, comenzará a demostrar cambios, resultados y transformación. Tiene que haber El una transformación. cristianismo tiene que ir de la mano con transformación. Poderoso. Amén. Amén. Tiene que haber una transformación y tiene que haber cambio. Yes. Con esa transformación nos lleva a experimentar cambios. Así que, pastor, esto ha estado muy interesante y yo sé que van a surgir muchas preguntas. Así que si usted tiene alguna pregunta, escriban en la cajita de los comentarios o escríbanos como hasta ahora pasado.
que nos han enviado esas preguntas y esas, ¿verdad? Esos comentarios nos los ha enviado a nuestros teléfonos personales y está bien. Si usted se siente más cómodo hacerlo de esa manera, pues perfecto. Pero queremos escuchar su, ¿verdad? Queremos escuchar su opinión en cuanto a todo lo que hemos hablado en esta noche. Y como nosotros le hemos dicho, nuestra intención siempre es que haya una transformación en la mente de cada uno de ustedes, de todos los que nos hayan escuchado. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Amen. Le pedimos y les suplicamos que dele like a este video, que lo comparta con alguien y que se suscriba también al canal. Sí, y que le deje la campanita. Mira, le voy a hacer el sonido ¡ting! A la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos contenido nuevo. Y no tiene que hacer la campanita porque va a salir el ting. Sí, pero el efecto de video no es lo mismo que yo lo haga. Cada vez que tú lo hagas, cada vez que tú hagas el ting, va a salir. Así que suscríbase y nada, será para hasta el próximo jueves. Todo como saben, recuerden que todos los jueves estaremos subiendo un nuevo episodio. Y prepárense porque lo que viene para el año 2025, que ya, pastor, o sea, este jueves es después de Navidad. Yes. Y vamos a hacer el podcast este jueves, pero, ¿verdad? Ante todo, feliz Navidad a todos los que nos ven, a nuestros amigos, a nuestra familia, feliz Navidad. Nosotros que sabemos el verdadero significado de la Navidad, la tenemos que celebrar al 100%, como lo dijimos en el podcast pasado, que mucha gente nos escribieron en ese podcast que se sintieron identificados con lo que yo les compartí. Y una de las cosas que, resumiendo, una de las cosas que nos decían era que transparencia, gracias por abrirte. Y yo, créanme que siempre voy a hacer de esa manera, porque mi intención es que si yo quiero contar mi historia, porque yo sé que mi historia puede impactar a otras. Y si no lo has visto, y si no has visto a lo que ella se refiere, vaya al canal de YouTube, al canal de Dime, y vas a buscar al episodio anterior y usted va a poder entender de qué yo estoy hablando. Ahí tenemos contenido muy bueno. Puedes ir a cualquiera de los videos. Yo sabemos que su vida va a ser bendecida con cualquiera de los Exactamente. Así que este año 2025, ¿verdad? Esperamos, tenemos muchos planes, tenemos muchos proyectos. Así que esperen mucho más de su podcast. Dime. Y los veremos hasta el próximo jueves, si así el Padre lo permite. Feliz Navidad a todos. Que la pasen súper bien. Les amamos desde aquí, desde nuestro estudio en Tampa. Le enviamos muchos abrazos. Eso es así. Amén. Les amamos. Bye.